Saludos, diputado Ramón Cabrera, que no José Cabrera. Ya lo de Joselito lo hemos explicado, lo señor y todas esas cosas. Cabrera, tú tienes ya, este es tu segundo periodo en la Cámara de Diputados. Exactamente te faltan 2 años para concluir. Has formado parte de varias comisiones. ¿De cuáles? Bueno, en el primer periodo yo fui presidente de la comisión de Deuda Pública de la Cámara de Diputados. O sea, me inauguré con eso porque los presidentes de las comisiones se eligen cada 2 años. Luego, en el segundo periodo, en el mismo periodo, los 2 siguientes años, me designaron presidente de la Comisión de Presupuesto. Son permanentes estas comisiones, duran 2 años. A raíz de que se aprueba el Ministerio de Economía, que lo creamos hasta constitucionalmente, con eso de la Constitución del 2010, entonces se forma la Comisión Permanente de Economía, y yo soy su primer presidente de esa Comisión de Economía. Y ahora se eligieron, al cumplir 2 años, ya 2 años más, entonces me regresan y me eligen presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto, que es la que tengo ahora. Siempre presidente. Siempre presidente. Qué suerte tengo. ¿Qué suerte? Bueno, a veces... ¿Suerte? ¿Qué condiciones? Es una suerte trabajada. ¿Qué condiciones? Porque hay que tener algunas condiciones, diría yo. Por ejemplo, ¿qué condiciones tiene usted para ser presidente de esas comisiones bastante importantes que no tienen otros diputados de Santo Domingo Este? Tenemos 18 diputados acá, y solo usted ha sido presidente de esas comisiones. Yo soy además integrante de la Comisión de Hacienda, que es la que le llaman de finanzas, que primero era finanzas, pero al crearlo por ley, entonces se creó la Comisión de Hacienda. También soy del Frente, pero no presidente, integrante del Frente de Diputados contra el Hambre. Pertenecemos entonces a las otras comisiones, que ya a la de Economía, pero también soy integrante ahora. Bueno, la comisión primero es que hay que conocer del área que uno debe presidir. Y por lo menos yo soy economista, ya hay experiencia de Estado, y los colegas diputados, bueno, para la hora de elegir, bueno, pues han tomado en cuenta que nosotros tenemos un buen desenvolvimiento. Pero ya yo voy a hablar de mí, así me hace un poco difícil. ¿Dónde estudiaste economía? En la UAS. Tuve la particularidad, caramba, eso he recordado, lo de la UAS, que entré en 1980, mi matrícula es 810915, y entré en el 80, Robert, y por los compromisos partidarios salí 13 años después. 13 años, en 1993 fue que me gradué. No fue por bruto, fue porque precisamente don Juan siempre creía que el momento que se estaba viviendo era el más importante. Y terminábamos entonces inscribiendo 6 materias, inscribíamos 6 a inicio de cada periodo, cada semestre, y terminábamos con 2, con 1 y con 3. Lo retiraba. Era el momento de construir el partido. Así es, en ese mismo tiempo. Estábamos en el momento de la concepción, porque don Juan escribió un libro que se llama Concepción, Crecimiento y Desarrollo desde el partido, y siempre era el momento más importante. Por eso ya los compañeros no recuerdan aquella cosa de que criticaban. Por ejemplo, a mí me hicieron una crítica pública en todo el intermedio Gregorio Luperón, para que lo viera todo el mundo. Eso cuando el PLD era el PLD. Sí, no era lo que es ahora. No. Por Dios, 90-10. Aquella vez me criticaron públicamente en los pasillos, donde me vieran todos los presidentes, todos los miembros, porque nosotros nos dimos una meta. Yo era dirigente medio, nos dábamos una meta de pagar los domingos a las 2 de la tarde el periódico, y yo era dirigente medio, lo que poníamos el ejemplo.
a las 2 de la tarde, lo que nos daba la meta, lo cumpliendo primero la dirección me dijo, ay, yo pagué a las 2:15 el periódico Vanguardia del Pueblo, y ya tú sabes. Sí, por eso. Oye, porque pagué a las 2:15 ese periódico, o sea que había que vender Vanguardia del Pueblo, ya te puedes ver. Qué diferencia, ¿eh? Bueno, así es, bueno, esos son los tiempos. Bueno, diputado, cayendo ahora a nuestra realidad actual, usted está como presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Usted podría explicarnos para conocimiento de nuestro municipio cómo se elabora el presupuesto? Sí, bueno, el presupuesto le toca, como es natural hacerlo, le toca elaborarlo al Poder Ejecutivo, con sus distintos ministerios, y los ministerios con sus direcciones y demás. Se conforma ese presupuesto, que hay una queja, por cierto, entre paréntesis. Usted sabe lo que en los municipios se elaboran ahora con el presupuesto, le llaman presupuesto participativo, Sí. donde la población, los municipios, las juntas de vecinos deciden cuál es la obra. Hay un problema. Está más avanzado que el... Sí, en el presupuesto general del Estado, que así que se llama, porque que se basa en la ley de gasto e ingreso, la ley de gasto. Es una ley, la ley es esa, pero este presupuesto es cada año, se llama presupuesto general del Estado. Debería de hacerse en combinación con los comités de desarrollo, los consejos de desarrollo de cada provincia. Tú sabes que Eladio intentó hacer eso cuando estaba aquí, de gobernador, y lo hizo una vez, pero jamás se ha vuelto a hacer. Pero ahora que acá en la municipalidad se está Sí. tratando de implementar esto del Consejo Nacional, Importante. el Consejo Municipal de Desarrollo. Sí, porque la ley lo establece ya. Entonces los consejos provinciales deberían de reunirse con sus diputados, sus gobernadores de cada provincia para que decidan la obra que quieren, Que quiere la comunidad. que quiere la comunidad, que ya es una infraestructura superior y que la hace el gobierno, obras públicas y otras instituciones, el INDRI, etcétera, y la obra que quiere el pueblo. Pero hasta ahora eso no funciona. Debería de venir así, sus ministros, las direcciones, reunirse con la población y conformarse el presupuesto. Pero bueno, en definitiva... Hasta ahora son los genios que producen ideas y dicen Sí, esto es lo que se esto es lo que hay necesita. que hacer, sí, esto es lo que hay que hacer. Aquí hay que hacer un acueducto en tal sitio. Y entonces ustedes no tienen la Bueno, la opción de modificar. No, sí, podría, pero esa parte te la voy a decir más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Ese lo elabora el gobierno. Va, entonces, cuando ya está listo, lo aprueba el Consejo de Ministros, que recientemente se reunió el presidente de la República, que lo preside, y ahí se aprueban los montos, las obras, que es esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, eso es más grande, es como por la mitad, porque este no está tiro y retiro. Está impreso. Como dicen, no sobre está la- tiro y retiro. Entonces la voy a poner como por la mitad. Es mucho, pero es el presupuesto general del Estado. Por ejemplo, entonces ahí eso va al Congreso, que lo envía el presidente de la República. Tiene dos opciones. Que la que no se practica ahora. Antes el presupuesto llegaba cuando el gobierno quería y nosotros teníamos que aprobarlo. Eso era incluso estratégicamente, teníamos que aprobarlo antes del 31 de diciembre. Por eso Balaguer, le tocó al mismo Leonel, al mismo Hipólito, jugaban a eso. Si no se aprobaba el 31, seguían con el anterior. Y así Entonces, la ley después, se beneficiaba. Claro, porque ahí los tú tenías excedentes. los excedentes presupuestarios, Entonces, los excedentes de ingresos, entonces eso con ese excedente, el presidente de la República hacía lo que quería con eso. Entonces, pero ya no. La ley 06, la 606, entonces lo que hizo fue que lo teníamos que aprobar, y ya constitucionalmente se puso que tiene que ser el 1 de octubre de cada año. Tiene que enviarlo. Si el 1 de octubre de cada año, si lo hace antes del 1 de octubre, como lo hizo Danilo ahora, entonces nosotros tenemos que modificar ese presupuesto. Si queremos modificarlo con las 2/3 partes, estamos hablando de 66
punto y algo por ciento, ¿verdad? Las 2/3 partes de lo presente. Si se envía después del día primero, entonces ahí el Congreso tiene la mayoría, con mayoría de los presentes, puede modificar ese presupuesto. Y el gobierno no quiere eso. Ahora, y ya se modificó de la manera siguiente, no importa cuánto tiempo entonces se envía, porque la camisa de fuerza antes era para el Congreso. Teníamos que aprobarlo el 31. Ahora no. Ahora nosotros no podemos tomar todo el tiempo que querramos. Si no se aprueba el 31, rige el mismo que está de este año, pero con modificaciones, hasta tanto nosotros aprobemos el que nos han enviado. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, la camisa de fuerza ahora es para el Poder Ejecutivo. Exactamente, tiene que primero que enviarlo con tiempo para que nosotros tengamos tiempo de discutirlo. Envía antes, si lo envía después, te lo podemos modificar con facilidad. ¿Qué es lo que ha sucedido en la práctica? Que el Congreso lo que hace es enmienda al presupuesto, porque no tiene la fuerza como Congreso, la mayoría, las 2/3 partes para entrar en modificación. Porque el partido de gobierno no va a entrar en complicidad con oposición. Te estoy hablando de la práctica, porque no es lo ideal es, y ustedes los legisladores, bueno, pero eso... Sí, porque ustedes no son legisladores del país, son legisladores del partido. Teóricamente somos del país, para hacer una ley, pero por lo regular, en la práctica los partidos se imponen. Los partidos como línea política, porque hay temas que son muy políticos. ¿Y ustedes como legisladores entonces traicionan a quienes votan por ustedes? Bueno, podría ser no una traición, porque nosotros estamos empoderados para eso, porque tú no sabes qué es lo que el pueblo quiere. No te estamos diciendo que lo que el gobierno te está enviando es malo. Diputado, usted no sabe qué es lo que el pueblo quiere. Sí, yo sé lo que el pueblo quiere, pero tú no puedes decir, Robert, que lo que el gobierno está enviando es malo. Lo que pasa es que hay elementos políticos. Si es malo, es malo. No. Cuando estamos hablando de que lo podemos modificar, ¿verdad? Usted me está diciendo que lo podemos modificar. Entonces yo le digo, sí, lo podemos modificar. Ahora, hay elementos dentro del presupuesto que son políticos, que tú no puedes permitir que la oposición te lo modifique. Nosotros entendemos que eso político beneficia al pueblo. Esa parte nuestra. Ellos entienden que lo benefician de otra manera, pero están haciendo política con eso. Nosotros hacemos nuestra política de la que beneficia al pueblo, nuestra visión. Por ejemplo, yo podría hablarles de los préstamos más adelante, que ahí nosotros tenemos una visión y ellos tienen otra. El partido de la oposición, como lo teníamos nosotros antes, yo no era legislador cuando eso, teníamos una posición. Ahora los legisladores de la oposición tienen otra posición. Lo bueno de todo esto es que como ustedes controlan en el Congreso, todo lo bueno y todo lo malo se les va a pegar a ustedes. Siempre, por lo regular es así. Porque ustedes tienen el Congreso, por lo regular, tienen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, tienen todo. En este caso hablemos del Congreso. Sí, pero el Legislativo yo no sé. Sí, claro. Sí. Esto es lo bueno. Pero mira, entonces, esta es esa parte. ¿Qué es lo que hace entonces la comisión bicameral? Porque casi se conforma una comisión bicameral de las dos cámaras para hacer una cuestión con este almatrote tan grande que seleccionen a diputados y senadores de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras, se los reúnen y entre los dos exactamente entonces analizan y de todos los partidos. En este caso, en el Senado no es de todos los partidos porque el PRD no tiene senadores, se conforma con los mismos senadores del PLD y un reformista, don Amable y el señor de Sánchez Ramírez. Entonces en el PLD sí se conforma, no necesariamente, porque todas las comisiones, por cierto, están conformadas por todos los partidos políticos. Las comisiones están integradas por 15 y están todos los partidos políticos. Esta comisión bicameral es especial, no necesariamente todo deben de ser de las comisiones de presupuesto, porque es una cuestión política integral de todo el mundo. Entonces, ¿qué hace la comisión cuando analiza y se da cuenta? Por ejemplo, hay el caso que se ha denunciado a la Junta Central Electoral y del Poder Judicial. Nosotros ahora nos reuniremos todo y vamos a invitar a esos
y yo estoy adelantando eso, al presidente de la Junta Central Electoral, puede ser del Ministerio Público, etcétera. Ellos van a exponer allí. Si nosotros entendemos... Lo van a invitar a la comisión bicameral. Claro, para que se expongan sus necesidades, que fue muy bajo, que se necesita esto, y exponen allí. Y lo mismo va para el Poder Judicial, que está reclamando. Exactamente, podemos convocarlo para, si ellos quieren ir, nosotros les invitamos. Y si le invitamos ya no es que no quieran ir, sino deben ir. Claro. Entonces, en ese momento, si nosotros vemos, por ejemplo, que hay que modificarlo para darle más a la Junta, o hay que darle algo, hay que ver de dónde va a salir. Bueno, si ya identificamos la fuente donde va a salir, entonces ¿qué nosotros hacemos? Bueno, hablamos con el Poder Ejecutivo, invitamos al ministro de Hacienda, que siempre van, y decimos, mira, nosotros creemos que aquí hay 200 millones de pesos, 100 millones de pesos que se le puede quitar a esto y ponérselo a la Junta o ponérselo al Poder Judicial, por ejemplo. Es decir, pues está bien, se analiza, se dice que sí, pero ¿qué es lo que se hace? Que se envía entonces, el ministro le escribe al presidente de la República, le envía de dónde va a salir y que apruebe. Entonces el presidente de la República envía una enmienda a ese presupuesto. O sea, ustedes por ustedes mismos no tienen el Poder Ejecutivo que enviar. Sí, ¿por qué? Porque si nosotros abrimos, si el Congreso abre la puerta de poderlo hacer nosotros mismos, entonces todo el mundo va a querer participar en la misma, no es participar, sino demandar de más y de más. Pero si abrimos la puerta de alguna modificación, de que las 2/3 partes nos pongamos de acuerdo para eso, se va a querer meter otras cosas ya, y es un elemento que se sale de las manos. Porque la 2/3 parte es difícil reunirla por los intereses, porque si yo te beneficio a ti, pues hay que meter esto. O sea que por lo regular se hace una enmienda y el gobierno la envía, pero es por una modificación, una iniciativa del Congreso. O sea, ahí te expliqué eso. Ahora podríamos pasar a hablar un poco de la parte financiera cuando usted lo decide. Sí, antes de pasar. Entonces, para ustedes poder, como legisladores, interceder para colocar una obra de su jurisdicción, en este caso de Santo Domingo Este, usted debería poder hacerlo a través de alguno de los ministerios cuando están en la etapa previa Previa, sí. Y también, si la obra es necesaria, digo siempre es necesaria, porque todo el mundo quiere meter una obra en el Congreso, por eso es que no se puede abrir ese abanico, porque tiene una, ¿entiendes? Y no se puede hacer, porque hay que apropiar fondos para ello. Tiene que ser previo la necesidad, conversarla, solicitarla. Por eso muchos legisladores hacen resoluciones, pero resoluciones son para que el gobierno la tome en cuenta, hacerla o no, porque está en ello. Es decir, por ejemplo, yo pido la remodelación o la terminación de una resolución del acueducto de aquí que está todavía en Santo Domingo. Bueno, pero el gobierno lo podemos aprobar, esa resolución en la Cámara de Diputados, pero el gobierno sabrá de dónde están los recursos, si tiene, si no tiene, y podría incluirlo en el presupuesto. La resolución no lo obliga. No lo obliga, la ley sí. Bueno, y ahí entonces nosotros debemos hablar previo para eso. Ahora, puede llegarse a un entendimiento tal de convencimiento en el Senado, en la Comisión Bicameral, por ejemplo, de lo que le ha llamado, que lo que está en Asua, se me fue ahora, Monte Grande, por ejemplo, un nivel de esa naturaleza que le han puesto pocos recursos, o que le hayan puesto, o que no le hayan puesto nada, que no se ha iniciado, y es una obra que beneficia no solamente a Asua, sino todo el sur. Bueno, pues llega a ese acuerdo y se puede aprobar eso por ahí. Así de manera que por lo regular es una gestión que un legislador y una comunidad entienden que es necesario. La visión, la inversión pública que se trabaja a través del Ministerio de Economía puede visualizar que una obra es importante. Y ahora, nuestro presupuesto, el que se proyecta para el próximo año. Para este año, Robert, se está
prácticamente haciendo un presupuesto casi igual al anterior, de 630.000 millones para redondear, 630.000 millones de pesos. El que está cursando en este año es de 613.000, de manera que hay unos 17.000 millones de pesos, 17 o 17, Sí. 17.000 millones de pesos más. Ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que el presidente de la República ha querido mantener los mismos niveles de gasto para que el déficit siga bajando. Por ejemplo, usted sabe que se encontró un déficit fiscal de 5.6%. O sea que se va a mantener la falta de liquidez en la calle, va a haber poco dinero en la calle. Ya le explico. 5.6. Qué bueno que me hace esa pregunta, que va a haber poca liquidez. Qué bueno que me hace esa pregunta, pero te la voy a responder. Nosotros encontramos el gobierno, cuando digo nosotros, o sea, el gobierno actual encontró el déficit en 5.6% del PIB por una razón X, ¿verdad? Pero entonces el gobierno ha bajado en su primer presupuesto a un déficit de 2.8% del PIB. El déficit fiscal no es más que la diferencia de los ingresos ordinarios del gobierno corriente, que la gente paga con sus impuestos, menos los gastos. Los gastos son siempre superiores a los ingresos, es lo que ha venido pasando, y por eso que tiene que financiarse con préstamos. Entonces ese déficit fiscal que estaba en 5.6, Danilo lo lleva a 2.8% del Producto Interno Bruto, a 2.8%. Por eso es que el gobierno, perdón que lo interrumpa, el gobierno de Danilo Medina se está financiando debiéndole a los suplidores privados, debiéndole a las bancas y endeudando más al país. Sí, ahí no, ese es esencialmente. No. Yo se lo voy a explicar, porque cuando hable del déficit, yo le voy a explicar por qué está ocurriendo eso. Le prometo que se lo voy a responder. No me voy a hacer el tonto. El campino de Sí. ¿Qué es lo que es eso? El chivo loco. Mire, entonces 2.4% del PIB a 2.8%, y ahora lo va a bajar a 2.4%. Ahora, ¿cuál era la queja? ¿Cuál era la queja? Para entrarlo de usted, y luego le voy a decir por qué es lo que hay que hacer. La queja no era que había un déficit muy grande, y por eso no era que estaban atacando al presidente Fernández, porque había un 5.6%, se quedó un PIB de 5.6%, el déficit fiscal. Pues Danilo lo ha ido bajando. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa un 1% hoy del Producto Interno Bruto? O sea, ¿qué significa un 1%? Hoy son próximos a 30.000 millones de pesos. Eso es un 1% del PIB. Entonces, decir que un déficit fiscal, que tú lo tienes, que tú tienes un déficit fiscal de un 1% del PIB, significa 30.000 pesos menos. Si tú lo reduces, 30.000 pesos, millones de pesos, fuera de la demanda, fuera del mercado. Eso significa eso. Y la gente no vio el apretón de mano que significa. Eso significa que si tú tenías un gasto de tanto, ahora tú le quitas ese gasto, 30.000. ¿Pero qué es lo que significa el gasto? El gasto es eso, la demanda de bienes y servicios que puede hacer. Ahora la discusión está, bueno, pero lo que pasa es que ustedes, esos 30.000 millones de pesos son de sueldo y salario de los compañeritos. No necesariamente es así. Vamos a calificar el gasto. Se puede hablar tanto de esto, Robert, pero mucho se puede hablar. Pero te lo explico como que es lo que está pasando. 30.000 millones de pesos. Cuando tú sacaste, ¿sabes cuánto sacamos del mercado? Casi la mitad. Es decir, estamos hablando de más de 100.000 millones, 85.000 millones de pesos que tú sacaste, porque tú querías que el déficit no estuviera alto. Estamos hablando entonces de que Leonel era un pésimo administrador. No, Leonel administró un momento de la vida nacional, de la economía nacional, en un momento donde estalló, gastando mucho más de lo que recibía, endeudando mucho más el país para facilitarle el ingreso al poder a Danilo Medina. No, este gobierno también tiene déficit.
Lo que pasó fue por el momento que vivía el país. Recuerde que cuando comienza a dispararse un poco la deuda pública, es a partir sobre todo del 2008, porque en 2008 estalla la crisis financiera global. A comienzos de octubre del 2008. Y es ahí, digo, no es que no ha venido creciendo la deuda, pero es ahí cuando comienza, y hay una política general del mundo que hay que incentivar la demanda. Diputado, a ustedes los periodistas hay que tomarle la palabra y recordarle algunas cosas. Adelante. Desde el punto de vista de usted, en ese momento en que estalló la crisis mundial, el Partido de la Liberación Dominicana y los funcionarios del gobierno decían que aquí no afectaba porque esta era una economía que estaba blindada. Es cierto. Hoy, 6 años después, usted está diciendo que el presidente Fernández y el país fue víctima de una crisis que en ese momento ustedes decían que no le afectaba porque la economía estaba blindada. Sí, pero no necesariamente no es que no era víctima. O sea, un día dicen una cosa, pero después que pasan dicen otra exactamente. Pero estaba blindada, no colapsó. ¿No colapsó? No, la economía no ha colapsado. Aquí la tasa de cambio, eso ha existido estabilidad macroeconómica todo el tiempo. Usted ha visto por dónde anda el dólar, se ha mantenido, la inflación se ha mantenido igual, digo, muy mínimo. Diputado, usted y yo sabemos que todos los días los precios de la canasta familiar van en aumento. Entonces el dólar se mantiene 43, 42, 40. Ahora mismo sin embargo, 44, el vecino de a pie que va al supermercado a comprar con 10,000 pesos al supermercado trae 2 bolsas en las manos. Entonces una cosa es que la macroeconomía te diga que todo está estable, pero en los hechos el dinero le rinde menos a la población. Pero fruto de la política económica que ha seguido el gobierno, la inflación siempre ha sido por debajo de los 2 dígitos, que fue lo que ocurrió en periodos pasados donde se disparó, fruto de la crisis financiera, fruto de la crisis de los bancos. Fruto de la crisis de los bancos, perdone que le siga interrumpiendo, o fruto de la reelección de Leonel, que usó el poder del Estado para aplastar a Danilo y que con esa reelección desestabilizaba todo, según Danilo Medina. Cuando hablo de la crisis de los bancos, hablo del 2003, del PRD, cuando quebró. Ya la interna. Sí, que fue cuando se disparó todo en este país. La inflación llegó a niveles exorbitantes, que los precios del dólar se dispararon enormemente. Hubo control a partir de ahí, de que el gobierno del presidente Fernández comienza y llega. Lo que no es verdad eso, mire, lo que pasa es, incluso hay un libro, ¿Qué cosa no es verdad? No, lo que usted está diciendo, como que para aplastar a Danilo. Fue Danilo que dijo que usaron el poder del Estado, el poder para aplastarlo. No soy yo. Eso fue un momento político. Y que Danilo dijo que la reelección iba a provocar un déficit en la economía nacional. Lo dijo Danilo, sí. No soy yo. No, el déficit no recuerdo que le había dicho. Yo sí recuerdo que dijo que lo aplastó el Estado. Que lo aplastó el Estado y que eso iba a desestabilizar la economía, porque iban a tener que usar... No, esa sí me gustaría que usted me la buscara, porque yo lo de la desestabilizar la economía no la recuerdo. Pero lo podemos buscar. Sí. Después, como vamos a seguir siempre viendo, sí. Pero no recuerdo lo que iba a desestabilizar. Él sabía que iba a generar una crisis. Por eso ahora incluso... Danilo no puede tocar mucho a Leonel, porque lo que él hizo fue para ayudarlo a ganar a él.
No. O sea, ese déficit tan elevado. Pero ¿cómo que va a tocar Leonel? ¿Qué lo va a tocar? No hay que tocarlo, porque Leonel... No, porque no va a tirar piedras hacia atrás. ¿Pero por qué hay que tocarlo? Porque no ha hecho nada. No denunciar lo que encontró. Ah, bueno, pero sí. Solo uno lo ha hecho. En la memoria. Temo. Ah, bueno. Temo ha dicho que... Sí, ha hablado del déficit que provocó, que dejó Leonel, etc. No, Temo dijo el déficit que se encontró. En el que él participó, porque él era de ese déficit somos compromisarios todos, y es un déficit que se creó. Podría haber algún elemento político ahí, pero es un déficit creado fruto de un momento político, económico del mundo, y que había que incentivar la demanda. Eso fue. Hoy hay un pleito. ¿Por qué? Porque quieren que se eleve el déficit en España. La deuda pública de España es de 100% del PIB. 100% del PIB. Y hay un problema ahora, porque el pueblo no quiere que bajen el déficit. Fíjense qué cosa. Ahora no quiere que bajen el déficit. Es decir, porque Rajoy está en eso, tratando de ir, pero eso significa apretar. De manera que hay un libro del BID que preparó, que se llama Vivir con Deuda. Eso fue por ahí por los años. Sí, quizás a ti no te ha tocado, Robert, pero tú sabes bien que se puede vivir con deuda. Lo que hay es que controlar y que sea sostenible. Y de eso que se trata, de que un país sea sostenible. Porque en la República Dominicana es preocupante, es verdad que ahora mismo tenemos un 47% del PIB. No es bueno. No es bueno que siga, pero si tú ves las declaraciones del Banco Mundial de esta misma semana, que por cierto nosotros ayer estuvimos con ellos, con el Banco Mundial, me pidieron que les recibiera porque quería hablar de los retos, las oportunidades del presupuesto abierto, es decir, transparente y demás. Está diciendo que todavía la República Dominicana tiene una deuda pública sostenible. ¿Qué es sostenible? ¿Que puede pagar? Que puede seguir cogiendo prestado. No, que no coja más. Y ustedes por eso están endeudando cada día más. No, que no coja. Eso no hay ningún propósito. No hay ningún propósito. Ahora, ¿tú sabes qué significa? ¿Tú sabes qué significa? Pero ¿tú sabes qué significa que el déficit sea cero? Ahora mismo. Eso es que solamente, señores... Hacer lo que no hizo Leonel. Porque se hace el desastre de Leonel. ¿Pero cuál desastre? Usted mismo vio que encontró un déficit de ¿cuánto? 5 Pero la demanda del pueblo dominicano es de que eliminemos ese déficit, que salgamos ahí. Y estamos en busca de eso, y Danilo quiere esos propósitos de irlo bajando. El pueblo quiere eso. El pueblo quiere que se elimine un déficit. Pero hay sectores aquí hay que hacer para que eso también ocurra. Aquí tiene que hacerse un pacto fiscal. Un pacto fiscal que fue el que se aprobó en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tengo también el honor de haber presidido. Que le aplique impuestos a todo el país y prácticamente no toque a los más poderosos. Ahí voy. Porque esas palabritas de pacto fiscal, de pacto con tal cosa, a ustedes hay que cogerle miedo. No les he reunido a ninguna de sus preguntas, se las voy a responder también. 3 preguntas que no se hagan. ¿Cómo que no? Que no le he dado la respuesta que usted entiende. Pero se la he respondido. Mire, entonces, lo de la Estrategia Nacional de Desarrollo establece que debe haber un pacto fiscal. Digo yo que también tengo el honor de haber presidido esa comisión especial, bicameral, también, de haber creado, fui su presidente de esa comisión especial que creó la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Quién les habla? Entonces, ahí se establece un pacto fiscal. El pacto fiscal no necesariamente significa reforma fiscal, no necesariamente la llamada reforma fiscal que es para aumentar impuestos solamente. No, en el pacto fiscal sería para reformar, ¿verdad?, lo fiscal. Ahora, ¿qué sería el pacto? Un acuerdo entre todos los sectores de la economía, empresarios, gobierno y empleados, obreros, ¿no? ¿Cómo sería eso? Bueno, para llegar a un acuerdo para incluso eliminar impuestos. Puede unificarse
un impuesto, puede ahí hablarse del anticipo, puede llegarse a un acuerdo, pero que todas las partes estén de acuerdo. Y, por ejemplo, la calificación del gasto, la calidad del gasto. Yo he dicho, por ejemplo, Robert, que yo no creo que pueda ser, por ejemplo, ¿cómo es posible, para poner un ejemplito, que salud pública dé colchones, que el plan social dé colchones, que las Fuerzas Armadas den colchones? ¿Por qué? O sea, un ciudadano va y te pide colchones. Eso es una duplicación de funciones, y que los diputados también den colchones. Gracias por haberme lo recordado, me había olvidado. Si nosotros damos también eso, o sea, ¿por qué? O sea, debe de unificarse algunas que otras, la calidad del gasto. Eso es una reforma fiscal, eso es un pacto fiscal que podría llegarse. Porque la presión fiscal, que no es más que dividir los ingresos totales, que son por impuestos, los ingresos que recaudan, entre el Producto Interno Bruto. Cuando tú ves eso, la cosa llega en este país a 14.1% del PIB. Es decir, todos los ingresos que recibe, todos los ingresos a 14.9%. 14.9% del PIB es lo que recibe el Estado. Están gastando el 23%. Ahí voy. Entonces, precisamente, eso es el problema. Entonces, tenemos que elevar esto para que nosotros podamos y bajar algunos gastos, ¿por qué no? Como reciben 14 y están gastando 23, esa diferencia de 9, de 9, necesitan suplirla aplicando más impuestos a la población. No, hasta ahora lo que se ha hecho es que en vez de aplicar más impuestos a la población, se está financiando ese déficit con préstamos externos, pero es importante que y dejando enganchados a los suplidores, porque eso no forma dejando enganchados a los suplidores, o sea, debiendo. Hay mucha gente protestando. El director de Impuestos Internos lo explicaba. ¿Qué? Hace un par de semanas, que ese déficit se suplía con deuda, claro, con la banca, claro, local, internacional, pero también debiéndole a los suplidores. Porque hay préstamos internos. Eso es apota, como préstamos internos y externos. No voy a responderle esa, porque esa no. La idea no es dejar enganchado a nadie. Okay. Siempre se paga, o sea, y lo más que puede hacer es retrasarlo. Bueno, pero una persona podría, un suplidor que no es el propósito, pero siempre podrá cobrar al Estado, porque hay deudas que se van a lo que le llaman deuda pública y le pagan intereses. Le pagan intereses. Para poder salir de ese difícil hay que recurrir a mafias. Te doy tanto para que me saque tanto. Le respetamos esa opinión que usted tiene sobre ese caso. Entonces mire, qué importante es esto. Ahora mismo, ¿cuántos son los ingresos que se han estimado en este amatrote? ¿Cuántos son los ingresos? Los ingresos son 455 mil millones de pesos. 455 mil millones de pesos. Y los gastos 529 mil. Ahí está el déficit. Ahora bien, Robert, ese déficit son ese ingreso, ¿sabe cuánto es del PIB? 14.1. Porque lo del 14.9, que es la presión tributaria, y hay otros ingresos. Pero en el de 455, cuando usted lo divide entre el PIB, que son 3 trillones y algo, eso le da 14.1. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Que la gente habla de que me den 5% para ti, 5% para ti. 4 puntos del 14 son de ¿usted se lo sabe? De la educación. 4% del PIB son de la educación. Me quedan 10.1. 6%, Robert, son de la deuda pública.
189.000 millones de pesos. Son para pagar el servicio de la deuda. Es una deuda que ha sido responsabilidad del país, de todos los gobernantes. De manera que de deuda pública, del servicio de la deuda, tanto de intereses como de amortizaciones, se está programando más que lo que le vamos a dar a educación, que son 119.000 millones de euros. Es más para pagar que para... Ahí hay 6. ¿Quién está pagando más? ¿Danilo está pagando más que lo que pagó Leonel? Pero la deuda ha ido creciendo. O sea, pero Leonel no fue capaz de bajar la deuda. No, pero no. Danilo y Leonel, yo te estoy diciendo, no podemos hablar de Leonel y de Danilo. Yo diría que de gobierno. Es una actitud de gobierno. Eso es una política económica de cada momento. Porque yo te dije ahorita, vivir con deuda es una programación de elevar la demanda, y eso es una concepción económica. Lo importante es que las cosas sean sostenibles. Yo te digo, yo estoy preocupado como tú de que la deuda pueda seguir creciendo, pero hay que vivir. Entonces, ya te dije, 10%, o sea, 4% de educación y 6% de deuda pública. ¿Cuánto van? 10. Nos quedan 4.1. De eso se programó 2% para salud pública. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto van? 12. ¿Cuánto queda? 2.1. Eso es lo que le queda para el gobierno, para dar para el INRI, la casa, obra pública. Por eso nosotros no podemos decir, y yo le hago un llamado a periodistas, a sectores de la vida nacional, que piden, por ejemplo, de manera justa, que yo quiero, un 6% para salud. ¿Y qué significaría eso? Que se desborda todo porque no hay posibilidades. No hay posibilidades de darle un 6%, pero eso significa también ya pasarnos de todos los ingresos. Aumentar más el déficit. Exactamente. Para hacer eso, tenemos que elevar el déficit. Y finalmente, quiero decirte precisamente la parte, ¿qué es lo que incrementa la deuda pública? El déficit fiscal. Por eso el PRD, que yo le doy su razón, en una rueda de prensa, no el PRD, no, el PRM dijo en estos días que este proyecto de ley, que es ley todavía de presupuesto, proyecto de ley, es deficitario. Eso no es ningún descubrimiento. Y va a elevar la deuda pública. Tampoco es un descubrimiento. ¿Por qué, verdad? ¿Lo va a elevar? ¿Por qué? Porque se incrementa en el mismo tamaño que su déficit fiscal. Este déficit fiscal va a ser de 2.4% del PIB, es decir, 73.000 millones de pesos. En esa misma cantidad se va a elevar la deuda. Cuando tú dices 73.000 millones entre 46 pesos, que es lo que se está estimando la deuda, la tasa de cambio del dólar, entonces cuando tú lo divides, los 73.000 entre 46 te va a dar a unos 1.800 y pico de dólares, en lo que se va a aumentar la deuda pública de la República Dominicana por esto. Entonces los culpables del déficit es la población, porque reclaman muchas horas y reclaman servicios. Los culpables del déficit no es la población, son las víctimas. No es la población el culpable del déficit. Porque están reclamando que eso no lo hace culpable. Eso no lo hace culpable, son demandas de situaciones. Eso no lo quise decir ni lo dije. No. Ni está dicho, o sea, es una conclusión, una inferencia que usted puede hacer. No, he dicho eso. Sencillamente digo que el déficit fiscal es fruto de una historicidad de mandato de la República Dominicana, de políticas económicas, porque yo no quisiera hablar ya del 2003, porque esa elevar la deuda pública comenzó por allá.
Pero suponía que en el 2004 y hasta el 2008, el gobierno que llegó, o hasta el 2012, el gobierno que llegó iba a resolver eso. No lo resolvió, el gobierno, lo agravó. No, el gobierno empezó a bajar la deuda. Cuando llegó el primer gobierno, comenzó a bajar la deuda. Pero por fruto de la crisis del 2003 de la banca, que le tocó al PRD gobernar para ese momento, se deterioró la economía, se disparó todo y la deuda pública creció enormemente. Es verdad que después de ahí nosotros no pudimos controlar los gobiernos del PLD, porque cuando ya estábamos tomando un respirito llegó la crisis financiera global. ¿Qué mecanismo o cómo se podría visualizar en términos de instrumento de desarrollo este proyecto de presupuesto para el año próximo? ¿Qué esperanza puede tener el país de que con ese presupuesto va a haber algo de desarrollo, aunque sea un poquito, y que no seguiremos como o que las penurias disminuirán un poco? Lo más importante, estoy hablando como la persona de a pie. Sí, de a pie. Lo más importante es que hace un tiempo que Danilo viene cambiando la desigualdad del ingreso. ¿Qué significa eso? Que el crecimiento económico, que ha sido más o menos parejo al que venía el gobierno anterior, se está haciendo una mejor distribución del ingreso. ¿Qué significa eso? Que se está llevando, y estos presupuestos así lo pueden ver, y por eso el éxito de Danilo cuando va a las comunidades, es como que dice, déjame llevar para acá lo que hemos recibido. A eso es lo que le llaman, que un mejoramiento en el índice de Gini, que es lo que mide la desigualdad, es decir, a dónde tú estás concentrando todo el ingreso. Y Danilo está distribuyendo ese ingreso, está desarrollando comunidades, está desarrollando para que haya un mejor crecimiento del empleo y llevando allí y aprovechando lo que las comunidades realmente demandan y aprovechando la producción, lo que ellos pueden producir para que les sirva de autosubsistencia. Es decir, que este presupuesto también está muy vinculado a la Estrategia Nacional de Desarrollo, buscando esa meta, que es a donde nosotros debemos ir, a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tenemos metas. Esa es realmente nuestra guía. Es decir, que yo creo que a pesar de que este es un presupuesto igual que anteriores, deficitario, pero se va bajando el déficit para que la deuda no siga aumentando, pero también tiene una mejor dirección, una mejor distribución del ingreso para comunidades. Ahora, mira, yo recuerdo, como he estado en todas esas comisiones, como a veces se presentaban unas gráficas, eran en barras, el eje X, el eje Y y las barras, así. Y yo veía como Santo Domingo se quería salir del eje Y, como Santiago se quería salir del eje Y, como San Cristóbal se quería salir. No todo salía, pero iba así. Pero habían provincias, sobre todo del sur y lejano del este, que no se percibían en el eje X. La razón elemental, hay pocos votos. Hay pocos votos. No había analizado eso. Donde hay pocos votos no se invierte. Bueno, ahora eso se está viendo, a pesar de que hay pocos votos. Se está elevando las barritas y se están saliendo del eje X y subiendo. Y todo el mundo está cogiendo algo del presupuesto, de sus ingresos, de los ingresos que paga con él. Entonces, ¿usted cree que por ahí hay que ver el desarrollo del país? El país va avanzando. Recientemente, el PNUD dijo, que es un organismo de las Naciones Unidas, que el índice de desarrollo humano
la República Dominicana no elevó de medio a alto. Está en el extremo inferior de alto, pero subimos. ¿Qué es el verdadero índice de medición del desarrollo? ¿Por qué? Porque la característica principal del índice de desarrollo humano es que mide alimentación, salud y educación. Esos son los principales índices. Y Danilo ha elevado eso. Danilo Medina ha elevado esos niveles. Y cuando digo Danilo es porque es una visión, tiene una visión de mejorar, de buscar pobreza. Él cree en eso. ¿Ha hecho algo en la salud? La salud. En la salud. Buena pregunta, porque creo que esa es. Se ha hecho mucho, se está tratando de hacer ahora. Hay pocos recursos en salud. No solo hay poco. La percepción que existe en amplios sectores de la población es de que el PLD ha engañado, los gobiernos sucesivos han engañado a la población respecto del problema de salud. Le dijeron que con la seguridad social, con todo esto que engloba, sí, las ARS, todo el sistema, que la salud iba a mejorar, iba a ser más asequible. Sin embargo, la salud ha empeorado, es menos asequible, es más cara, endiabladamente más cara, y el Estado, las inversiones que está haciendo en los hospitales, al finalizar sus inversiones, le está privatizando. O sea, hay menos posibilidad de la población tener acceso a esos sistemas. Comparto con usted, Robert, muchas cosas de esas, pero es un tema que a mí sí me gustaría que usted y yo lo tratemos, el tema de la seguridad social, más adelante, porque ahí sí es verdad, hay muchos intereses que no dejan caminar lo de la salud, porque hay que dividir lo que es la salud, que es responsabilidad del gobierno, y la salud privada, que son la ARS y todo eso. Que, la seguridad social, el gobierno, que el Estado ha estimulado. Y usted sabe. Los gobiernos han estimulado. Bueno, es la ley. Es la ley 8701 que se creó, que tiene ahí, sin modificarse, porque los intereses no la dejan caminar. Que yo he salido de manera pública diciendo que da pena que uno tenga 1.200 pesos de que para medicamentos en un año, cuando cualquier medicamentico de la presión del corazón te vale 5.000 pesos y 3.000 pesos, y eso no se modifica por los intereses que tienen privados, que se mueven. Eso es una mafia que hay en toda la seguridad social. Ha avanzado la salud, pero hay un grupito de ahí, tantos en la ARS como en la AFP, que quieren no le dan chance a nada, que son como los bancos, que el pesito que pasa por arriba de él le hacen así, como decía don Juan. Esto no aporta recursos para sombrillas amarillas. Esa lucha en estos sectores como que no se aportan recursos para las campañas como las sombrillas amarillas, aquellas, porque desde el punto de vista de algunos, entre estos yo, hubo sectores de poder que se movieron mucho aportando para sombrillitas amarillas. Para sombrillitas amarillas, sí. Entonces deberían de aparecer para esto, ¿usted dice? Deberían aparecer. O sea, debería estimularse un proceso, entonces, al igual que los mamiras. Sí, exactamente, pero parece que para ese no. Y ahí yo me la pongo mi sombrerita, ¿no? La sombrerita, me gustaría, del color que sea, para eso yo me la pongo. Porque es verdad, la salud, increíble, por esa ley, ahí hay tantas cosas que a mí me gustaría hablarla. Este presupuesto no aporta gran cosa nueva para la salud. Claro que sí. Lo que pasa es que es lo que te estoy diciendo, porque yo te estoy hablando de la salud privada
y te estoy hablando de la salud del gobierno, claro que sí. Es enorme la cantidad de estancias. Bueno, eso forma parte de la seguridad social. Las estancias infantiles, los centros primarios, de unidad primaria que se van a construir, que están en eso, los promotores de salud, que es algo que tiene salud pública, que es un programa muy importante, por cuadra, por tantos niveles de habitantes, dándole seguimiento, que si te fuiste a poner la vacuna, etcétera. Hay mucha, no tengo todos los detalles, pero el ministro de Salud estuvo con nosotros ahora con la cuestión y pude ir a escuchar porque soy interesado. ¿Le van a dar seguimiento por cuadra? No, sí, no, por cuadra, o sea, por cantidades de habitantes, los promotores de salud. Y esos promotores de salud tienen la facultad. Sí, ¿tú sabes que pensé en eso? Cuando estaba hablando de eso, yo una vez pensé en Cuba con eso, y lo están haciendo. Es decir, esos promotores de salud van a cada casa que le tienen distribuida. Tú tienes tantas casas, y tú tienes que, usted fue a vacunar al niño, le toca, porque tienen un programa y ellos tienen eso. Ellos tienen, si tú tienes 2 hijos y le toca vacuna, ellos tienen ahí. Tú tienes el hijo Alfredito Alcántara, Marcelino. No, están haciéndolo. Y está muy bien. Clandestino que lo están haciendo. Clandestino. Vamos a tener que lo hagan más público. Vamos a pedir que por favor, ministro, publique eso y dé a saber por dónde es que están haciendo ese trabajo. Pero lo están haciendo. Bueno, diputado, si usted tiene algo más que decirnos sobre el presupuesto. Bueno, sobre el presupuesto, yo creo que hemos dicho mucho, que antes de que se vaya el año tendremos presupuesto y que ese monto no podrá ser variado, el monto, pueden ser cambiadas partidas, fuentes, pero es un presupuesto holgado, o sea, no es holgado, es un presupuesto contrañido, un presupuesto para tratar de que el gasto no se siga elevando, de que haya control, para que la deuda no siga subiendo. Por ejemplo, y si se mantenga bajo los niveles de liquidez. No, es que eso no... de circulación. Bueno, eso es una cuestión de política monetaria que lo practica el Banco Central de la República Dominicana. Gracias, diputado Ramón Cabrera. Sí, qué placer. Gracias a ti, Robert. Esta entrevista para mí es importante porque nosotros podemos llegar a los municipios de Santo Domingo Este, que son nuestros, aquí que están nuestros electores, y fuimos elegidos para representarles. Muchas veces, cuando uno está en campaña, los electores no le preguntan a uno qué uno hace, sí, y qué uno es, y si ha sometido proyectos de leyes, que tú me representas, y no dicen nada. Yo me estoy riendo mucho por ahí, pero me preguntan qué yo estoy haciendo. Nada de eso. Nada de eso, y es... Pero reforman un comité de campaña, una cédula para que se consiga un puestecito. Pero bueno, gracias. Bien, diputado Ramón Cabrera.